Máquina Sur. Hoy organizamos una tertulia, estamos acá entre profesores, padres, alumnos, estudiantes, generación Mini, y Manoli López Díaz, buenas, viene como madre y la frase que me deja es a favor de la educación pública y de calidad. Sí. ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Bien, gracias. ¿Algo que decir antes de empezar? Cuando digo educación pública y de calidad, pública de todos para todos, y de calidad que enseñe a los niños el respeto, que enseñe la libertad y que enseñe valores fundamentales para crecer en la vida. Ángela Salmerón Vilches, perdón. Buenas. Profesora de Lengua y Literatura y miembro de la Asamblea Verde de Máquina Sur. ¿Me quieres dejar alguna palabrita antes de empezar? Bueno, ahora vamos a hablar un montón, ¿no? Con todo lo que estamos haciendo y lo que venimos a hablar aquí hoy, que es de Escuela e Igualdad. Bueno, Juanma La Torre. Buenas tardes. Profesor de Filosofía de Liga de Sierra Mágina. Y no me dejaste ninguna frase. A ver si Bueno, me pero dejar te puedo decir ahora una muy interesante. Que ayer en el Congreso, cuando se tramitó por una necesidad social y porque la realidad social es la que es y es más poderosa que la realidad política e institucional, pues la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca dijeron en el Congreso que sí se puede, ¿no? Que sí se pueden cambiar las cosas y eso pues, me gusta. Fernando, viejo conocido, ¿cómo le va? Padre y miembro de la Asamblea Verde de Sierra Mágina, de Máquina Sur. Déjame unas palabritas, Alberto, de que... me dijiste por la igualdad y calidad de la educación. Sí, yo creo que la traducción la tiene las mismas palabras, no hay que dejar mucho más y a lo largo de esta tertulia que vamos a tener esta tarde creo que vamos a aclarar muchas cosas que quizás son dudas que deberíamos de aclarar a mucha gente, sobre todo padres y alumnos. Bueno, Leocadio Fernández, buenas. Hola. El maestro de matemáticas. Bueno, lo público es de todo, me dejó la frase. Yo creo que es importante que tomemos conciencia de esa realidad, de lo público es de todo. Pensar que defendamos lo que es nuestro, porque es de todo y de todas. Yolanda Cardán. Estudiante y madre. Yo soy de la generación Mini, ni me dejan estudiar ni trabajar ni nada. Sí, sí. Segunda generación. Una generación Mini que decía ni quiero estudiar ni quiero trabajar. Yo soy de las que ni me dejan estudiar ni puedo trabajar. Simplemente porque la situación no nos deja o porque alguien no nos deja. Muy bien. Carlos. Buenas. Te tengo tapado por los monitores, te veo acá por la raja. Carlos Martínez, alumno de Liga de Sierra Mágina, y es de Huartuna, y nos dice, es la hora de los cambios. Es la hora de los cambios políticos, sociales, y entre ellos renovar este sistema educativo. Como dice, la LOSE fue la ley de los años 90 que aprobó el gobierno socialista, pero después de un proceso de conversación y de debate y de investigación del profesorado. Ahí fueron muy importantes los momentos de renovación pedagógica. Y fue una ley, en cierto sentido, muy interesante, pero un poco quedó en el olvido. Después llegó el intento del gobierno de Aznar de introducir la LOCE, que fue un fracaso porque entró al poco el gobierno Zapatero y puso la LOE. Aquí un follón de siglas, ¿no? La LOE es un cambio de la LOSE y esta es la que está vigente desde 2006. Y ahora la que nos quieren introducir es la LOMCE, Ley de Organización y Mejora de la Calidad Educativa, que llaman. Vale. Que probablemente podamos cuestionar. Vamos a ver la LOMCE, que es la ley que todavía, bueno, pues tenemos solo el anteproyecto. De hecho es el segundo porque le han dado un lavado de cara también importante debido a las críticas que obtuvo en su primer texto y que seguirá teniendo, porque ante todo esta ley es una ley antidemocrática, ya que no cuenta con el consenso de la comunidad educativa, ¿no? Un buen ejemplo es la representación que estamos aquí hoy. Entonces, en los propios fundamentos de esta ley, pues encontramos esa falta de consenso, de falta de participación del propio profesorado en su elaboración, y una lectura rápida de este anteproyecto pues deja en clara evidencia que para nada son conscientes de cuál es la realidad educativa que nos encontramos en los aulas, ¿no? O lo evidencian o quieren
no lo tratan a lo mejor con el conocimiento que tendrían si estuvieran asesorados realmente por el profesorado. Que uno de los objetivos de esta reforma es mejorar los informes PISA. Como sabemos, pues los informes PISA son como una especie de evaluaciones que se hacen a nivel europeo para calificar, para evaluar los sistemas educativos de cada país. Es como una especie de competición de ver qué sistema educativo es mejor. Entonces, esta ley nace un poco con el objetivo de mejorar esos resultados. El informe PISA es curiosamente encargado por la OCDE, que es el grupo de países más desarrollados y que apuestan por un modelo de desarrollo económico también muy concreto. Este informe, el informe PISA, sobre todo se encarga de evaluar rendimiento escolar a niveles muy instrumentales, como capacitación para el mundo laboral. Deja otras dimensiones muy relevantes y muy importantes del desarrollo humano, emocionales, ¿no? Por ejemplo, las emociones, la necesidad de estudiar, comprender, mejorar nuestras relaciones emocionales, relaciones de género, relaciones sociales, la convivencia, eso está absolutamente ausente, ¿no?, en estos tipos de informes, porque no son prioridad, ¿no? Se trata de ver cómo un país va a desarrollarse económicamente y va a generar crecimiento y capacidad de competencia con otros países, modelos económicos que sean muy competitivos, ¿no? Entonces, claro, eso supone ya una apuesta ideológica. Que una de las bases de la LOMCE sea la simplificación del currículum, y lo establecen así como una manera de hacer más sencillo para que así centrarnos en lo que importa. ¿Qué pasa? Que realmente lo que se está haciendo, o lo que se va a proponer, es que en los institutos, en las clases, en lo que es el currículum, se centre en las materias instrumentales, que son pues, lengua, matemática, inglés, porque son esas materias las que son evaluadas en el informe PISA. ¿Qué pasa? Que hay otras asignaturas, como son cultura clásica, las asignaturas artísticas, como música, educación plástica, que se van a ver reducidas en su horario porque se le da menos importancia, ya que no son evaluadas en el informe. Se supone que, centrándonos en lengua y matemática, vamos a mejorar mucho en lengua y matemática, pero se ignora que en verdad las lenguas y las matemáticas las vamos aplicando a muchas dimensiones de la vida, ¿no? La lengua la utilizo cuando estoy tratando de solucionar un conflicto emocional con mi pareja o con mi amigo, ¿no? Y entonces esa reflexión, o sea, lo que yo puedo aprender con una asignatura donde se trate de investigar este tipo de cuestiones, se desprecia, vamos, parece como que no es relevante cuando estoy utilizando la lengua, o sea, estoy aprendiendo lengua. Por otro lado, se genera un gran estrés a nivel psicológico en el alumnado, una gran tensión por superar y por ser competitivo. En vez de... Esto, claro, uno en principio puede pensar que esto lo va a cualificar mejor. O sea, lo planteo con una duda. Una persona que está con ansiedad, con el estrés de sacar una nota elevadísima, ¿realmente está más capacitada? ¿Va a llegar a estar más capacitada que una persona que emocionalmente está más equilibrada? Que tiene, ¿no? O sea, ¿por qué no trabajamos otras dimensiones tan fundamentales del ser humano que a la larga también son muy productivas? Este tema de la competitividad y de lo que venía hablando Juanma, está un aspecto nuevo de la LOMCE, que son las que conocemos como reválidas. Van a ser pruebas que se van a realizar en sexto de primaria, al final en cuarto, después de cuarto de la ESO y después de segundo de bachillerato. Es decir, que para conseguir el título de la educación secundaria obligatoria no basta con terminar cuarto de la ESO, sino que tienes que superar positivamente ese examen. De ahí, por eso quería mencionarlo ahora después de lo que ha dicho Juanma, porque realmente venimos trabajando con nuevos métodos pedagógicos basados en el constructivismo, en el saber hacer, en el aprender a aprender, en valorar lo que es la evolución del alumnado, trabajar la motivación, para que ahora resulta que lo que importa es lo que tú hagas el día de ese examen. De hecho, esos exámenes van a ser elaborados por un personal externo, los contenidos van a venir determinados por el Ministerio de Educación, que no conocen a mis niños y a mis niñas, que no conocen a nuestro alumnado, sus realidades, su evolución, su situación familiar, muchos aspectos que el profesorado tenemos en cuenta a la hora de calificar. Es decir, hasta ahora pues atendemos mucho a esa evaluación, lo que es
cuantitativa, o sea, cualitativa, perdón, en cuanto a la calidad del aprendizaje y no tanto cuantitativa, ¿no? Que vamos a poner un número. Quieren educar números y no personas. Yo que soy mayor que todos ellos que están hablando, como lo está hablando Ángela y Juanma, pues a mí me recuerda a mi época de estudiante, ¿no? Y mi época de estudiante era eso, era ir haciendo de reválida en reválida. Si terminaba bachiller, hacía la reválida del bachillerato elemental. Si terminaba el bachillerato superior, hacía la reválida del bachillerato superior. Cuando terminaba magisterio, hacía la reválida del magisterio. Y era continuamente reválida. Y si no superaba la reválida, no pasaba. Podías llevar un expediente muy bueno durante tu estudio, pero si no aprobaba la reválida, no eres apto para poder seguir trabajando, ¿no?